Hola, buenas noches amigas y amigos. Aquí estamos un jueves noche más, como siempre, en La Caja Negra, el programa estrella de AC Principado Televisión. Lo digo para animarnos, son todos estrella, pero bueno, cada cual se pondera a sí mismo. Y estamos, como siempre, para hablar de un tema monográfico a lo largo de 3/4 de hora, una hora, un tema de actualidad, un tema importante. Y en este caso hemos escogido un tema muy amplio que rotulamos como autónomos. Vamos a hablar de los autónomos. Y vamos, los autónomos en Asturias, en España, pero bueno, en Asturias, ¿no? Vamos a hablar de la problemática de los autónomos, la realidad de los autónomos y las esperanzas de los autónomos también, ¿no? Y para hablar de ese tema, pues 4 autónomos o 4 personas relacionadas con esta condición laboral, que paso a presentarlos sin más de allá para acá. En primer lugar, Carlos Rato, que es presidente del Colegio de Agentes Comerciales. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. En segundo lugar, a ver si digo bien el orden, Alejandro Monjardín, que es presidente de CESINTRA, que es una asociación de transporte. Exacto. Buenas noches y gracias por invitarnos a este programa. Gracias por estar aquí en este templo del saber. En tercer lugar, Patricia Oureña, que es presidenta Oureña. Oureña, solo, sin la U. Sin la U. Oureña, pues me lo dijeron mal, perdón. Que es presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias. Bienvenida, Patricia. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y en cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, Roberto Revuelta, que es consultor en recursos humanos. Sí, correcto. Buenas noches, ¿no? y Buenas noches a los dos. Lo dije, a los dos muchas gracias por estar aquí. Y bueno, sin más preámbulos, porque el tema es tan amplio, tan disperso incluso, ¿no? Que primero voy a preguntar, bueno, no, yo no hago preguntas, simplemente habláis cuando queráis, os interrumpís, debatís, os tiráis en los pelos si es preciso. El único límite es el Código Penal, ¿no? Lo demás. No. Voy a preguntar de todos modos como introducción a Patricia que nos dé algunos datos de los autónomos en Asturias. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos decaen al año? Que es una cifra preocupante. Algunos parámetros de los autónomos. Pues en estos momentos hay 70.500 autónomos en Asturias. No hace mucho estábamos en los 76, 77. En estos últimos años hemos ido perdiendo 1.000 autónomos al año. Eso es una auténtica barbaridad. Y son cifras de las que no sé cuánto tardaremos en recuperarnos si nos recuperamos, ¿no? Porque este es el problema. Cuando un puesto de trabajo se pierde, luego no se recupera. Es muy difícil ahora mismo poner en marcha un negocio, entonces se van perdiendo muchos, no hay relevo y en esas condiciones estamos. Sigo con la pregunta. ¿Y por qué se pierden? Sencillamente porque había una inflación, porque a lo mejor mucha gente se animaba un poco a lo loco a iniciar una actividad como autónomo para la cual no estaba preparada o no había mercado, o sencillamente se pierden porque las condiciones son difíciles. No, bueno, la respuesta es compleja, no hay un solo motivo. Es la unión de varios de ellos. Sí que puede haber un volumen de autónomos pues que se lanzan, que ven ahí una salida y que no están preparados o que no tienen la capacidad o no tienen la financiación suficiente, claro. Y esto les lleva a un fracaso, ¿no? Pero en general lo que vemos son muchos autónomos que dejan de serlo básicamente por 2 motivos, ¿no? Uno es el problema fiscal. Hay una presión fiscal que eso lo oyes comentar cuando hablas con cualquier autónomo, ¿no? Es que trabajo para pagar impuestos. Entonces, cuando a una empresa le va recortando beneficios, porque al pagar más impuestos eso se detrae de los beneficios porque no puedes estar constantemente subiendo precios, ¿no? Perderías a tus clientes. Entonces, vas detrayendo de beneficios. Como no tienes liquidez y estás siempre pagando los trimestres y viene uno y viene otro y no te da para pagar todo y pides aplazamiento y entonces se te amontonan, entonces no tienes volumen ni liquidez para crecer, para formarte, para contratar, y cuando un negocio no avanza, se muere. No es posible estabilizar un negocio, esa opción no existe. O avanzas o te vas muriendo, ¿no? Y luego hay otro problema que tenemos muy grave y que se ha empeorado en los últimos años desde la pandemia, que es la burocracia, las trabas al desarrollo de los negocios. Cada vez tenemos más problemas, cada vez el papeleo es mayor. Curiosamente, cuando empezamos a oír hablar de la digitalización,
pensamos que eso iba a ser la solución para muchos y curiosamente lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. Son procesos más lentos, más largos, más difíciles y todo esto unido cuando un negocio no genera beneficio suficiente, cuando la fiscalidad aumenta constantemente, cuando las trabas son cada vez más grandes. Bueno, pues esto es un panorama que no fomenta. El problema es el Estado, por impuestos y por burocracia. Diríamos... Bueno, básicamente sí. O sea, yo creo que hay una demanda. Yo no creo que los autónomos asturianos se quejen de la demanda en este momento. De lo que se quejan son de todos estos agentes externos y ajenos a la demanda y al desarrollo normal de un negocio, que hace que la actividad sea muy complicada cada vez más. Muy bien, más opiniones. A ver, adelante. Bueno, yo además, ahondando en lo que ha dicho Patricia y corroboramos en el día a día, hay que hacer hincapié en la falta de cultura emprendedora. Es decir, nosotros cuando vamos a dar un curso, alguna conferencia, algún curso de comercio internacional o por el estilo, siempre preguntamos de qué quieren trabajar el día de mañana los que están allí, ¿no? Y todos nos responden en un tanto por ciento muy elevado que todos quieren ser funcionarios. Hay muy poca gente que quiera ser autónomo, hay muy poca gente que quiere emprender. ¿Por qué? Pues porque estamos educando a la gente joven a priorizar un buen sueldo, a tener unos horarios más ajustados y entonces esto perjudica mucho lo que es la cultura emprendedora, ¿no? Hoy se daba un dato de la cantidad de bares, tiendas que había en Asturias hace unos años y hoy se habían perdido el 50%. Cuando estamos perdiendo estos 50% de estos bares, de esas tiendas, estamos perdiendo también ese núcleo, esa población, esa España vaciada. Estamos ahondando en esto, ¿no? Tenemos que darnos cuenta y hay que emplear recursos en fomentar la cultura emprendedora, en que la gente que tiene 17, 18, 19, 20 años pueda formarse y formar parte del régimen de autónomos, que por contrario de lo que está en España, está muy bien valorado a nivel europeo. Es un paradigma que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Más opiniones, a ver. Yo, dando en lo que comenta Patricia, uno de los problemas principales de la desaparición del autónomo es, por una parte, la falta de relevo generacional. Un negocio, la gente no quiere seguir con ese negocio, es una esclavitud muy grande. El trabajador autónomo somos los últimos de esta gran cadena comercial que tenemos, todos de cadena de servicios, somos los últimos, los autónomos. Luego, la política... ¿Porque no tenéis vacaciones? Porque somos unos sacrificados, nos lo jugamos todo, nos lo estamos jugando todo. La responsabilidad de un autónomo no se puede comparar con la responsabilidad de una sociedad. Luego, otro problema es la fiscalidad. Tenemos una fiscalidad que eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar por una razón muy sencilla. Estos días estaban hablando de la subida del salario mínimo interprofesional. Se va a subir el mínimo exento. El autónomo, por los 1.000 primeros euros que tenga de su beneficio, que van a ser para comprar leche, va a tener que pagar el 18 o el 20%, cuando un asalariado está exento de ello. Entonces, la fiscalidad a los autónomos es bestial, tiene que cambiar. Un autónomo tiene que cotizar por lo que realmente, por el beneficio real, no por lo que facture. Por el beneficio real, y para que cotice por un beneficio real, tienen que deducirse de sus beneficios el salario que se lleve para su casa, en concepto de salario, como si fuera un asalariado de una SL. Y entonces sí podríamos estar hablando de que trabajamos en igualdad de condiciones. Luego, la política gubernamental que tiene. Vamos a ver, eso de tarifa plana para los autónomos, ¿qué significa eso? Yo lo tengo discutido con mucha gente. Eso significa meter más hambre en la gente. Si le das cuando empieza a 50 euros y él se dice, bueno, pues mira, como no pago, pero claro, eso vence. Y luego, lo mismo que abren, terminan cerrando. Entonces yo creo que hay que enfocarlo hay que buscar esas vías de solución. Yo puedo hablar más que nada del tema del transporte porque es el que más conozco. El tema de la fiscalidad, los módulos, que se nos avecina que vamos... Pero bueno, no quiero monopolizar, quiero que todo el mundo dé su opinión. Yo creo que todo lo que hemos visto forma parte del problema
Y además hay más factores. Yo quería añadir uno más a todas las cosas, que es, normalmente los autónomos tienen poco acceso a cosas que en estos momentos son muy importantes, ¿no? El acceso a la financiación, el acceso a poder, a buscar una forma de crecer, de buscar un tamaño óptimo que permita perdurar, que permita ser atractivo a gente que quiere montar nuevos negocios, a gente que se quiera jubilar, que venga alguien, o sea, y eso se consigue con negocio. No tenemos políticas que nos ayuden a herramientas para acceso a la financiación. Una gran empresa va al banco y se pondrán de acuerdo, negociarán más o menos, pero consiguen. Nosotros cuando vamos al banco vamos con nuestro patrimonio personal, vamos con lo que tenemos en el bolsillo, que es que pues, para eso no voy si ya lo tengo, ¿no? No hay herramientas, no hay herramientas que permitan financiar la actividad de los autónomos, ¿no? Y por eso te metes en esta espiral. No hay herramientas que permitan el acceso muchas veces a concursos públicos, a convocatorias públicas y tal, porque las propias órdenes te limitan y te exigen una responsabilidad que los autónomos cumplimos de sobra, pero no lo hay, ¿no? Entonces se está demonizando un poco la figura del autónomo y pues cuando tú haces eso, pues pasa que cada año seamos 1000 menos y suerte que no somos más. Lo que pintáis parece un infierno, ¿eh? Bueno, Sin embargo, de todos modos, 70.000 es un ejército. Es mucha gente. Bueno, hay que tener en cuenta que en Asturias hay más de 50.000 funcionarios, ¿eh? La proporción asusta. Eso es la OTAN, no es un ejército. Claro. Entonces, asusta, porque tenemos de una población como la que tenemos, la población activa es algo más de la mitad, son algo más de 500.000 personas. El volumen más numeroso que tenemos es de perceptores de rentas públicas, ¿no? Entonces, somos pocos a pagar, muchos a percibir. ¿Pero ese sois es el un grupo problema. de presión o podéis ser un grupo de presión? Bueno, lo En sentido intentamos, positivo, en eso quiero decir. trabajamos. En ATA, por ejemplo, y aquí todos somos miembros, en ATA trabajamos para eso. ATA es Asociación De Trabajadores Autónomos. Para eso trabajamos, ¿no? Pero, claro, es que tenemos muchos factores en contra y hay muchos frentes abiertos con los que luchar, ¿no? El autónomo, parece que la idea choca con el asociacionismo, ¿o no? No. Un autónomo en principio es autónomo, la palabra lo dice, entonces no se asocia, ¿o sí? Sí. ¿O Bueno, en tiene nuestro tendencia caso, a asociarse? en nuestro caso sí. O sea, en España, de cada 3 autónomos que existen, 1 está asociado a ATA. Entonces, yo creo que es un volumen muy importante, muy importante. Somos la organización más representativa con diferencia. Ya quisieran los sindicatos tener 1 de cada 3. Ya quisieran. No, pero bueno, no, remotamente. Yo creo, vamos a ver, no es un problema de asociacionismo No. entre los autónomos, que exista, claro. En mi asociación, en la que presido, la mayor parte de los transportistas son autónomos, un 70%. Pero el problema que tienen los autónomos somos los últimos de la cadena y tenemos la fea costumbre de comer todos los días. Y entonces la capacidad que tenemos de presión no es lo mismo una empresa grande que una pequeña. La capacidad que tenemos de presión, aunque seamos muchos, es mucho menor. No tenemos la capacidad de presión sobre los que en realidad son los que gobiernan el país, ¿me entiende? Entonces ahí, esa capacidad no la tenemos. Luego se dan casos de intrusismo dentro de los autónomos, el mundo de los autónomos. Estos días estaba saliendo un globo, pues no sé, con una denuncia que tiene ahí por falsos autónomos. No os comento nada en el sector del transporte. Las falsas cooperativas que son falsos autónomos. Para ser un transportista autónomo tú tienes que tener tu título de transportista, tu camión, tu tarjeta de transporte. Ese es un transportista al uso. Sin embargo, no se dan aquí en Asturias, pero en el resto de España está lleno de falsas cooperativas donde un señor pone el título, los camiones están a nombre de la cooperativa y él encima está cotizando como autónomo. O sea que todo lo que a nosotros se nos exige, un título que hoy por hoy es muy difícil de sacar y ya te exigen unos estudios mínimos para poder presentarte al examen, por otra parte están entrando en el sector competencia desleal sin ningún requisito. Claro. Entonces, claro, es igual. Esa gente está
en unas condiciones de trabajo pésimas, pero nos acarrea a todos los demás que estamos, digamos, somos auténticos puros de autónomos. Yo la queja que oí muchas veces de los autónomos es no tenemos vacaciones, no tenemos las pensiones son, veremos cómo son, etcétera. Pero eso no veo que lo estéis comentando. Bueno, es que los autónomos, las vacaciones de los autónomos son las que nosotros decidimos. Claro. Depende. Pero no pagadas, no son vacaciones no pagadas. son pagadas. Pero bueno, esto ya lo sabemos antes de empezar. Ya lo sabía. Cuando uno, o sea, hay dos tipos de problemas. Uno son los que tú sabes que vas a enfrentar, ¿no? Que es este. O sea, yo soy autónoma y ya sé que mis vacaciones son con el teléfono y un blog y un boli en la mano, como os pasa a todos los que estamos aquí. Eso de yo me voy de vacaciones y me olvido del trabajo, esto yo no lo he hecho en la vida, no sé lo que es, ¿no? Pero yo ya lo sabía. Sí. Y yo soy una autónoma convencida de serlo. Sí. Y ese no es un problema para mí, son unas circunstancias de mi trabajo. Y otros son, pues esto, que tú tengas una fiscalidad agobiante y asfixiante, que tu negocio va bien, pero que podría ir mucho mejor si no estuvieran todo el día tensando la cuerda. Esos son dos problemas diferentes. Y yo a esto no me puedo enfrentar, al otro sí, porque yo ya sé que está ahí y yo puedo tener mis soluciones. Pero a que te suban hasta un 54% el salario mínimo interprofesional de tus trabajadores, que yo no estoy en contra de la subida del salario mínimo, pero hombre, no es lo mismo una gran empresa que un autónomo con un trabajador o dos. Entonces, cuando todas estas cosas se aprueban por decreto, hay un volumen enorme de perjudicados, como somos pues los que estamos aquí. Cuando luego, además de eso, te suben a la cotización de la Seguridad Social hasta 3 veces en el año 2023 y ahora te la vuelven a subir en 2024, luego oímos, ¿no? Porque esto sí que es sorprendente. No, es que los precios de las cosas están subiendo mucho. Pues claro que están subiendo. ¿A quién se le ocurre que nos va a salir gratis que la naranja que tenemos hoy de postre la ha recogido un señor al que le han subido el sueldo un 54% y las cotizaciones a la Seguridad Social 3 veces, a él, a sus compañeros y al dueño de la empresa, y eso no va a afectar al precio de la naranja? Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre autónomo y empresario? Porque Bueno, dices tú, tienes 1 o 2 trabajadores o 3, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el volumen. Entiendo que el volumen. Un autónomo puede ser persona jurídica, que es una persona sola, sin trabajadores. Sí. Puede ser una persona física, perdón, me he confundido, una persona física que es una persona sola, una persona jurídica que puede ser también, es una sociedad limitada que puede tener trabajadores o no. Y entiendo que un empresario es una empresa, es una sociedad grande, con un volumen grande de trabajadores, ¿no? Esa es la diferencia. No es que sea una diferencia técnica, sino de concepto. Un matiz importante al hilo de las vacaciones que comentabas. Yo de vez en cuando me mido la vida laboral, ¿no? Cuando inicié mi vida laboral como en el régimen general de autónomos, como agente comercial colegiado, sobre la base reguladora yo pagaba el 26,5%, el tipo. Ahora mismo estamos en el 31,6, 31,7 este año, el índice de equidad. Hemos avanzado, claro, hemos avanzado, pero seguimos, pese a que la diferencia de la cotización entre un trabajador, entre un asalariado y un autónomo, cada vez se reduce más, no porque baje la del asalariado, sino porque nos sube la del autónomo, no es proporcional la mejora en derechos respecto a los asalariados. Entonces, cada vez pagamos más, pero no es proporcional la subida en la tributación que hacemos a la Seguridad Social para poder trabajar respecto a los derechos adquiridos. Voy a poner un ejemplo. En la Xunta de Galicia hace un montón de años, para los ganaderos que tenían vacas de leche, promovía que pudiesen irse una semana de vacaciones al año, porque nadie se había dado cuenta que un trabajador autónomo que tenía una ganadería, los 365 días del año tenían que estar pendiente de su ganado. Entonces los trabajadores autónomos sí que nos siguen subiendo las cotizaciones, pero no guardan relación los derechos. O sea, no tenemos derecho a unas vacaciones. Cada vez nos organizamos por nuestra cuenta, sí, pero bueno, si cada vez se iguala más el 31,7%, pues llegamos a un momento en que, ¿qué es lo que queremos? ¿Que desaparezca el régimen de autónomos? Digámoslo alto y claro e igualémoslo en deberes y en obligaciones, en todos los derechos y en las obligaciones respecto al régimen general, no hay más. Es alucinante. ¿Esa es la tendencia? Yo no sé si es la tendencia o no es la tendencia, pero lo que está claro es que estamos pagando el 31,7% de la base reguladora.
Pero si un trabajador autónomo se pone malo, los primeros 4 días no percibe ningún tipo de subsidio. Los primeros 15 días cobra el 60% de la base y el primer mes me parece que es el 70%, 75% de la base. Pero tienes que seguir cotizando durante el primer año y el segundo año. Si un trabajador autónomo tiene un empleado, un administrativo, desde el primer día está cobrando de baja, incluso tiene el complemento en función del convenio que tenga. Hay una diferencia abismal. En derecho de paro ya ni hablemos. Entonces, Lo del paro es sangrante. Exacto. Porque que no se estén vendiendo que el autónomo ya tiene derecho a paro si pagas tú por qué. Resulta que tú, para que te concedan el paro a un autónomo, tiene que declarar pérdidas durante no sé cuántos años, tiene que estar en quiebra, no, en bancarrota, para poder cobrar el paro. Y que se me digan a ver cuántos autónomos están cobrando el paro. Sí, no. Pues vamos. Menos del 50% de las solicitudes. Vamos, Menos, menos, sí. porque no. Y además hay que tener en cuenta que los autónomos respondemos con nuestro patrimonio Exacto, de lo que las estábamos cosas. hablando. Es que una respondemos con todo lo que una tengamos. una empresa puede estar perdiendo 2 años, 3 años y eso, bueno, pero el autónomo está poniendo su patrimonio en esto. Entonces, que me pongas como condición para cobrar el paro, tener que quebrar mi economía, Sí, familiar. mi economía familiar, no tiene ningún sentido. O sea, no me cobres por el paro y no me lo des, pero si me lo das, dámelo bien. Y dámelo como a todo el mundo. O sea, un cese si temporalmente hay un cese de actividad, no sé qué, pues yo me voy al paro y no hace falta haber quebrado mi empresa. Por lo que estáis contando, las relaciones son conflictivas, son con la administración del Estado. Pero ¿qué pasa con las comunidades autónomas y qué pasa con los ayuntamientos? ¿Qué Pues relaciones tienen los autónomos? El con ámbito, esos dos? claro, es que es la capacidad de gestión de una administración autonómica pues es muy limitada, ¿no? Puede haber, sí que hay en comunidades autónomas y luego se ve porque no hay más que ver los datos. Hay comunidades autónomas en las que el número de autónomos está creciendo de una manera tremenda. Por ejemplo. Madrid y Andalucía lideran el crecimiento, pero es un crecimiento muy, muy importante. Pues ¿Por qué? hay que copiar. Claro, efectivamente hay que copiar. Hay una serie de medidas que han ido poniendo en marcha que han dado un resultado. Entonces, si no hay que estrujarse la cabeza, simplemente hay que coger las buenas medidas que dan resultado en otros sitios y aplicarlas. ¿Qué pasa? Pues que yo creo que las personas encargadas de hacer esto tienen en la cabeza más cuestiones políticas que cuestiones prácticas o económicas. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a copiar una medida que se hace en Madrid, porque claro, en Madrid es una comunidad de otro partido político y va a parecer como que nosotros... No, pues este es el problema, este es uno de los problemas muy graves. Yo en mi primera intervención he ido un poco por ahí, ¿no? Es que se pueden hacer muchas cosas para los autónomos, ¿no? Existen ayudas a la economía social, ¿no? A la creación de cooperativas y no sé qué, no sé cuánto. No existen ayudas raras. Ayudas, si no es en el ámbito, en el campo y no sé qué, no existen ayudas para los autónomos, no existen fondos donde puedas ir a buscar financiación para autónomos. Y sin embargo, si hay otras líneas para otro tipo de empresas, para sectores que necesitan apoyo, para sectores que necesitan actividad. Hombre, 70.000 personas trabajando en una comunidad. ¿Cuál es el como concepto Asturias? de un ganadero? ¿Es autónomo un ganadero, Sí, por ejemplo? Normalmente sí. Pues la ganadería tiene muchas ayudas, aunque se quejan muchísimo, pero tiene ayudas la ganadería. Sí, la ganadería tiene algunas ayudas. La ganadería tiene La actividad de la ganadería. Claro. Pero la tiene para el autónomo y para la gran empresa que tiene 2.000 cabezas. Lo que yo quería decir es que, por ejemplo, no hay un fondo del Principado para financiación de proyectos llevados por autónomos. Y sí lo hay para la economía social, y sí lo hay para las empresas de, yo qué sé, de aerogeneradores. Economía circular, como dicen ahora, que no se sabe lo que es. La economía, no sé qué, la Yo economía... todavía no lo entendí eso, la hay economía políticas, circular. hay políticas que se están haciendo en sectores o en territorios y luego hay 70.000 personas que no tienen ninguna. Entonces, sí que las hay, y las hay en muchos sitios, y las hay en otras comunidades. ¿Hay que copiar? Por supuesto, pero bueno, yo creo que la cosa hay que copiar lo que funcione, con independencia de dónde sea y de dónde esté, y cómo se pueda encajar también en nuestra idiosincrasia. ¿Hay conflicto entre autónomos y sindicatos? ¿O eso no
Son dos áreas diferentes. Sí. Yo simplemente, en función a la pregunta que hacías antes respecto a las relaciones autónomos con las autonomías y con los ayuntamientos, en el caso de los agentes comerciales tenemos 67 colegios en toda España, ¿vale? Es un paradigma, es muy interesante. Un agente comercial, la herramienta principal es el vehículo, es el coche. El agente comercial es una persona que va a vender calzado, que va a vender ropa, que vende acero, que vende joyería, vende un poco de todo, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hablamos con los ayuntamientos e intentamos trasladar a la Federación Española de Municipios, algo que es muy complejo, es que un agente comercial pues, que porta un muestrario valioso, en algunos casos voluminoso, pesado, las ciudades tienen que intentar discernir lo que es la movilidad turística, lo que es la movilidad del peatón que está a la del profesional, sea agente comercial o no, que quiere desarrollar una actividad profesional. Esta, que es algo lógico, es decir, que alguien pueda acceder a un eje comercial para poder descargar un muestrario, llevar su coche a un parking y volver, es una labor, trasladarla a la Federación Española de Municipios es algo que es imposible. ¿Por qué? Porque nos remiten a cada ayuntamiento. Oiga, mire usted, yo cuando voy a trabajar a Donostia, a San Sebastián, 4 horas de parking en San Sebastián son 15 euros. Oiga, que yo no vengo aquí de turismo, yo vengo a desarrollar mi actividad profesional. Hay que intentar trasladar a todos los municipios que sepan discernir de la gente que va a desarrollar su profesión, que va a trabajar, que va a crear riqueza y que lo que estamos haciendo es grabando, como si estuviésemos de turistas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación como en el fútbol y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y bueno, pues lo que preguntaba yo antes, los sindicatos, ¿qué pasa? ¿Los sindicatos chocan con los autónomos? Son dos cosas distintas, obviamente, dos instituciones distintas, pero ¿cuáles son las relaciones? Vamos a ver, los sindicatos, donde quiera que no tienen afiliados, como es en el sector de autónomos y las pequeñas empresas que no tienen afiliados, porque no los tienen, simplemente los tienen en las organizaciones, o sea, en las empresas estatales y en grandes empresas. En el tema de autónomos, por ejemplo, en el transporte tienen el de viajeros, en el transporte de mercancías no tienen afiliados, entonces no defienden esos conductores. Si los conductores de mercancías se prohibió la carga y descarga por ley, lo conseguimos los autónomos, no los sindicatos. Los sindicatos no están defendiendo a los trabajadores del sector de transporte. ¿Se prohibió la carga y descarga? Se suprimió que el conductor llegue a un almacén y efectúe la carga y descarga. Que tenga que hacer... Exacto, eso lo tendría que defender los sindicatos de clase. Sí. No se les vio por ninguna parte, ni se les espera. En el tema de la falta el problema de relevo generacional en el sector, que no hay conductores, no se soluciona con un señor lleve con 65 años y tenga que seguir hasta los 67 montado en un camión, con lo que eso afecta a la seguridad vial. No, hay que hacer más atractivo, hay que pagar un salario digno, hay que aplicar un coeficiente reductor en función de los años que lleve conduciendo como conductor profesional, que se pueda jubilar un poco antes de tiempo. Hay que hacer el sector más atractivo. No es cuestión de traer gente de Sudamérica y cuando no de África o de otros países que tienen todo su derecho a trabajar. Vienen aquí y le están facilitando, a veces hasta, no diría que irregular, pero le falta poco, todo el papeleo que necesitan para poder ser conductores. Entonces, los sindicatos en esto tendrían mucho que decir, pero pasan olímpicamente de ello. En general, los autónomos solemos ser organizaciones pequeñas, donde además la relación con nuestros trabajadores, yo que vengo del mundo de los recursos humanos, ¿no? O sea, es una relación mucho más próxima, mucho más cercana, donde no cabe mucho la necesidad de intermediar los representantes o no sé qué, porque se hace muy directa, ¿no? Entonces, claro, todas, como somos organizaciones pequeñas con pocos trabajadores y tal, pues para los sindicatos estamos excluidos. Nuestros trabajadores, cuando se aprueba algo, pues les beneficia, pero cosas específicas para nuestro sector nunca vienen, nunca han venido y bueno, yo creo que nos organizamos a través de organizaciones como ATA y yo creo que no va mejor. De todos modos, insisto, a pesar del panorama sombrío que está surgiendo de este programa, yo creo que el futuro es de los autónomos. Desde luego. Las grandes empresas, esas macroempresas de 5.000, 10.000 personas,
esas pasaron a la historia. Bueno, en el caso de Asturias lo sabemos mejor que en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, la flexibilidad que ofrece un autónomo, la pegado al terreno, etcétera, yo creo que eso es algo que la Administración no entiende, que le explicamos constantemente, ¿no? Pero el futuro de la economía es autónomo. Claro. Ya no, el fenómeno de las grandes empresas, ¿verdad? Va a menos. No se generan grandes empresas ahora en España ni prácticamente en toda Europa. Y el futuro es ese, gente, el freelance de toda la vida que va a estar trabajando para una o para otra empresa, con su horario, pero esto, quien tiene que entenderlo es la Administración. Y en vez de provocar que cada vez haya menos autónomos, bueno, pues debería desarrollarlo, como pasa en economías más avanzadas que las nuestras o que dan mejores resultados, ¿no? Hemos puesto un panorama muy negro, ¿no? Como tú dices, del autónomo, pero realmente es así. También es cierto que todos los que estamos aquí somos autónomos, hemos decidido ser autónomos y tiene sus cosas. Y ¿vale? queremos, somos nuestros propios jefes, tenemos nuestra autonomía, nuestra libertad para trabajar con quien queramos, con quien dejamos de querer y tal. O sea, el autónomo tiene muchas ventajas personales, yo te hablo desde un punto de vista personal. En una economía en la que los grandes números, las grandes corporaciones, las grandes tal, acaban siendo solo asientos contables, porque realmente no hay una empresa, sino lo que hay es una prestación de un servicio cercano, de proximidad y tal. ¿Y eso quién lo van a hacer? Pues lo van a hacer los profesionales, lo harán los ganaderos, lo harán los abogados, lo harán los diseñadores gráficos y serán autónomos y tendrán que ser autónomos, ¿no? Es lo que no entendemos o lo que le podemos reprochar a la Administración, ¿no? Que no haga un sector atractivo, que fija a las personas al territorio, que les da la mayoría de las veces una capacidad para emprender con relativamente pocos recursos, pero luego el crecer es distinto, pero emprendes con pocos recursos, con tus propios valores. Todos estamos viviendo, bueno, aquí tenemos, lo que hay en la calle, la mayoría de lo que hay en la calle tiene un salto generacional con nosotros, son un poco más jovencitos, con otra forma de pensar, unas ideas distintas, donde la figura de trabajar de forma freelance, autónomo, llamarlo, eso les encaja muchísimo más a esta juventud. Pues no están haciendo nada, se están cargando el sector. Sí, yo además, ahondando lo que estás diciendo, una de las reivindicaciones que desde la agencia comercial, los autónomos, que somos al 100% autónomos, trasladamos a la Administración, en este caso al Principado de Asturias, es no que haga más o menos programas de emprendimiento, que favorezca la implantación de trabajadores autónomos. Hay veces en la vida de un trabajador autónomo, que al final es como una maratón, 42 años de vida laboral, en el cual el trabajador autónomo pasa por muchas vicisitudes. Y hay veces que tenemos que, como el ave fénix, tenemos que renacer de nuestras cenizas, ¿no? Y ahí es donde demandamos a la Administración ese tipo de ayudas. O sea, está muy bien que inicien una persona, cuando hay una época de crisis, hay un alza importante en materia de autónomos. Gente que no tiene posibilidad de trabajar por cuenta ajena y emprende, acogiéndose a una serie de ayudas, de subvenciones. ¿Qué pasa? Que cuando acaba la crisis, acaba ese tipo de ayudas, vuelve otra vez al redil, vuelve otra vez a intentar ser asalariado. ¿Qué pasa? Que mientras tanto el trabajador autónomo que permanece no cuenta con ningún tipo de ayuda en todos estos años. Entonces es algo que reivindicamos nosotros, es decir, oiga, que es que un trabajador inicia su actividad y durante 40 años no tiene posibilidad de acogerse a algún tipo de ayuda real, y que podamos medir, que le sirva para poder crear más negocio, para poder crear más empleo, para poder fijar más población en los pueblos en los que estamos. Es algo que demandamos, porque los recursos los hay. Lo que pasa, yo creo que es un problema también, además, de enfoque de estos recursos. Nosotros hay que darle a una persona pues, que trabaje en Navia y que viva en un pueblo de Navia o que viva en Vegadeo, tenemos que darle, no podemos esperar a que este pueblo pase de menos de 5.000 habitantes para hacer hincapié y darle bonificaciones fiscales. No. Los autónomos a veces se autoexplotan. ¿Hay algo de eso? Un autónomo es un señor que por ambición o por lo que sea, bueno, trabajamos mucho, eso es cierto. Que trabaja como un burro, para así decirlo coloquialmente, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto personal que además es profesional, o sea, cuando tienes implicada toda tu vida, el bienestar de tus hijos y tal, pues trabajar en casa, en muchos casos, evidentemente, además. Sí, trabajas en casa, pero estás implicado hasta dentro. O
Claro. hasta el fondo. Entonces, Que sí, el sí hogar somos- es la oficina. el hogar es la oficina, pero es muchas otras cosas, no usar reloj, porque ¿para qué? Porque porque lo que tengo que hacer es atender en todo momento a mis clientes y los atiendo cuando ellos pueden, no cuando yo puedo. Sí, te acabas convirtiendo un poco en un esclavo de tu propio proyecto. Pero bueno, a mí eso no me supone un problema. Yo opté por ser esclavo de mi propio proyecto, pero de mi propio proyecto, ¿vale? No me le entorpezcas cambiando las normas de juego de vez en cuando y ya, como yo, si encima cuando viene un momento apretado me echas una mano, pues miel sobre hojuelas. Y las nuevas personas, la gente joven que nos estará viendo esta noche, tiene que darse cuenta que muchos de sus valores lo representamos los autónomos, o lo representa el trabajo autónomo, el desarrollo de su proyecto, la libertad del trabajo, el juntarme con quien yo quiero, el elegir quién es mi proveedor en base a sus responsabilidades sociales. Todos esos valores que está teniendo ahora la juventud está encarnado mucho más que en las multinacionales, está encarnado en el trabajo autónomo, ¿no? ¿Somos esclavos? Sí, pero voluntarios. Yo creo que en el sector, puedo hablar del sector de transporte de mercancías, somos esclavos, nos autoexplotamos, pero no por ambición, sino por hambre. Nos explotamos por necesidad. Eso es lamentable. Nos autoexplotamos, pero por hambre. Entonces, esto no se cambia si no se aplica una fiscalidad justa. Tiene que haber un cambio, sobre todo, yo hablo desde el sector del transporte, que es el que más conozco, ¿no? Sí. En el sector del transporte, o hay una fiscalidad justa para el autónomo una vez desaparezcan los módulos, o desaparecemos los autónomos del sector. Y en España, el porcentaje de autónomos en el transporte es muy grande. En Asturias es mayor todavía que en el resto de España, pero porque es una cultura distinta. El tejido empresarial en Europa son grandes empresas con muchos choferes. Claro. En España no. Somos muchísimas empresas con muy pocos camiones. Hay motivos también, ¿eh? Claro. Entonces, ese tejido empresarial no se cambia de la noche a la mañana. Y lo que no te puedes cargar es los autónomos. Ahora mismo no se puede cargar los autónomos. Y todo, el problema de los autónomos, sobre todo en el tema del transporte, pasa por una fiscalidad justa. Racional. Una justa. No será eso a nivel de toda España. En el caso del transporte no será lo que se pretende eso, el modelo europeo, por así decirlo, o sea, el modelo de ir a grandes empresas. Bueno, pero marginar al autónomo. Eso se quiso, o sea, se hizo o se pretendía hacer hace unos años cuando había problemas con el tema de las tarjetas, las autorizaciones. Ahora esa política cambió completamente, porque ahora tú con tu capacitación, con tu título, consejería o el Estado, el transporte te da una tarjeta y te puedes poner a trabajar con cualquier camión. Entonces, por una parte, si nos quieren llevar a las grandes empresas, se contradice con que te den una tarjeta para un camión con la edad que tenga, no el mínimo que antes tenías que tener 3 camiones. Antes de la política estaba como si fuera a incentivar el aumento de la empresa. Ahora mismo no. De todos modos, en Europa estamos viendo estos días en las televisiones y en España también. Las protestas hoy día son de ganaderos y camioneros. Son los dos grandes grupos profesionales de protestas. Están muy vinculadas esas propuestas al precio del combustible, que sube. Hay que tener en cuenta que en el precio del combustible, y esto Alejandro... Pero estuvo mucho peor, el combustible. Sí, pero es que más de la mitad del depósito que llegas son impuestos. O sea, si el combustible te cuesta 1,80, más de 90 céntimos son impuestos, ¿no? Una medida que han empezado a hacer en Alemania, que es muy interesante y es lo que ha promovido más protestas, es que las gasolineras, solidarizándose con los autónomos del campo y del transporte, han empezado a poner los precios del combustible sin impuestos, para que la gente vea cuánto cuesta realmente, ¿no? Entonces, eso ha generado, claro, pues es que es muy fuerte. Eso lo ves en el poste y... Claro, exacto. Es cuando te das cuenta, cuando, por ejemplo, es una medida que yo siempre pediría que se aplicase, que los salarios de nuestros trabajadores se paguen en bruto y sean ellos los que hagan las deducciones, porque se darán cuenta de que aquí en España no hay mileuristas, hay 2.000euristas, en su mayor parte, que tienen que dejar 1.000 euros todos los meses en manos del gobierno y de Hacienda. Entonces, si todos los trabajadores de nuestras empresas percibieran los salarios brutos, verían
cuál es el coste laboral de un trabajador en este momento y cuánto están cobrando realmente. Porque para ganar en este momento 1.200 euros, el trabajador que se lleva 1.200 euros a casa está ganando, o a la empresa le está costando 1.920. Entonces, Sí, eso el Estado casi ingresa tanto como el trabajador. es el que más ingresa proporcionalmente. O sea, en la relación entre empresario, trabajador y Hacienda, el que gana es Hacienda, siempre. En la transacción de las viviendas de tu casa, de tu vivienda habitual, entre el promotor que te vende la vivienda, tú que la compras, quien gana es Hacienda con el impuesto de transmisiones patrimoniales, el IVA del suelo, el IVA de la construcción, el IVA de la transmisión. Entonces, este es el problema, ¿no? La presión fiscal es inasumible, para mucha gente inasumible, y por eso hay muchos cierres, porque la mayoría de los autónomos que vienen a comentarnos que van a cerrar es por esto, ¿no? Porque no pueden seguir pagando impuestos. Y han salido 3 cuestiones ahora que me gustaría señalar, porque son muy importantes. El tamaño de las empresas que ha mencionado Alejandro. ¿Por qué las empresas españolas son mucho más pequeñas que las empresas europeas? De hecho, aquí llamamos pyme a la empresa de 1 a 10 trabajadores y en Alemania una pyme es de 50 trabajadores en adelante. ¿Por qué? Porque el crecimiento de las empresas está muy castigado fiscalmente en España. Tenemos un problema muy grave con los impuestos aquí. Esto lo dicen tanto las grandes empresas como los pequeños, como los autónomos persona física. Tenemos un problema muy grande de presión fiscal. ¿Qué pasa? Y esto lo habremos oído a nuestro alrededor, a gente que tiene 10 trabajadores, este año contrata 4, el año que viene ya tiene 20 y tantos y dice, no puedo crecer más, porque entonces ya solo pago impuestos, no tengo beneficios, solo pago impuestos. Te castigan penalmente, te castigan con el número y el volumen de trabajadores, te castigan con el número y el volumen de beneficios. Y eso es lo que afecta al tamaño de las empresas sobre todo. Y luego Roberto y Carlos han sacado un tema muy importante, que es la fijación de la población al territorio. Tenemos un problema grave en Asturias, como tenemos un problema grave en muchas zonas de España, de desertificación de las zonas rurales, ¿no? Uno de los medios más importantes de fijación de la población al territorio precisamente es la economía, es el fomento del autoempleo. Tú no puedes fijar población si no hay trabajo, porque son muy importantes efectivamente las infraestructuras, lo son, pero más importante es el trabajo, porque a mí si me cuesta 1 hora llegar hasta Oviedo, desde el pueblo en el que estoy, bueno, pues ya me organizaré, pero si no tengo de qué comer en el pueblo en el que estoy, me tengo que ir a Oviedo, aunque tenga 2 autopistas para llegar, y este es el problema. Y luego, otra cosa que me gustaría señalar, yo y todos ustedes oyen hablar constantemente de igualdad y de empoderamiento femenino, ¿no? Es curioso que no hay nada que te empodere más que el control de tus ingresos, Sin duda. Entonces, si queremos empoderar a las mujeres, dejémonos de cursos sobre cosas que no vienen al caso y fomentemos el autoempleo en las mujeres, porque eso, una mujer que tiene el control de sus ingresos y sus gastos, no tiene que someterse a nadie. Y te aseguro que ese es el vehículo de la igualdad más importante que tenemos. Aprovechando lo que dices, ¿cómo está distribuido por sexos? En Asturias hay más mujeres autónomas que autónomos. Ha habido tradicionalmente bastantes más, en un porcentaje de un 52%, ¿no? Más o menos de mujeres, y es muy importante. Y ha sido esto tradicionalmente por la influencia de la agricultura y la ganadería en nuestra economía, ¿no? Y es una pena que estamos perdiendo eso. Estamos perdiendo eso porque bueno, pues, porque el número de autónomos decae tanto y tan rápidamente que vamos perdiendo ciertas ventajas. ¿Y qué vida media tiene el autónomo en su actividad? Pues, ¿Existe autónomo que empieza a los 20 años y se jubila? Sí, lo hay. En el caso del campo, por supuesto. Claro, tenemos un problema con el relevo generacional, que también hemos hablado aquí. El autónomo medio, bueno, no hay más que vernos a nosotros, No, el autónomo medio asturiano tiene más de 55 años, Entonces, es un hombre, ahora ya, y tiene más de 55 años. Y, hombre... Y se supone que empezó con 20, 20... Claro, es que todo el bloque ahora que tiene de 55 a 65 más importante, hace 20 años era un bloque muy importante de 25 años. Claro. Pero como en vez de fomentar que haya cada vez más, castigamos a todos ellos, pues entonces hemos ido sobreviviendo los más fuertes, es evidente, ¿no? Se han quedado muchos por el camino.
Sí, en la agencia comercial, en el Colegio de Oviedo y el Colegio de Gijón, la media de edad, yo tengo 54, yo soy de los más, va por ahí, la media es esta, ¿no? De hecho, nosotros intentamos hacer medidas para fomentar ese relevo generacional, intentando captar jóvenes para que aquellos compañeros agentes comerciales que se jubilan puedan seguir, tener esa continuidad con las distintas empresas a modo de aprendiz durante un tiempo, buscar una fórmula de algún tipo de sociedad o algún tipo de comunidad de bienes, pues para hacer ese tránsito, pues para darle esa continuidad a ese negocio, para esa gente que se jubila, que luego darle esa solución a esas empresas, ¿no? Cuesta. De hecho, nosotros semanalmente publicamos todas las ofertas de trabajo que hay y Asturias, que inicialmente era un polo junto con Cantabria, vertebrador de la cornisa cantábrica, estamos observando cómo se nos están yendo ofertas de trabajo de agencia comercial, tanto a Galicia como al País Vasco. Pese a que Asturias, sobre todo Asturias, es el epicentro de la cornisa y la puerta de entrada a Castilla y León, ¿no? Entonces es una pena tener ofertas de trabajo que no puedes cubrir, que no puedes atender. ¿Por qué? Pues porque en el caso de la agencia comercial no es una formación reglada, entonces lo que demandamos también a la administración, que es fácil, entre comillas, pues para ellos, es que aquellos puestos de trabajo, sobre todo autónomos, que vemos que hay demanda, que hay posibilidades de crecimiento, que hay posibilidades de tal, articulemos a través de los centros de empleo formaciones para poder captar a esos jóvenes en situación de desempleo y darles una salida a un futuro, ¿no? O sea, en la agencia comercial nos encontramos con que hay gente que está en la tercera generación y la mayoría de la gente que entra a 25, 27, 28 años se jubila después de 40 largas carreras profesionales y incluso el hijo o los nietos continúan. ¿Por qué? Pues porque el trabajo autónomo, por lo menos el nuestro, es algo apasionante. O sea, yo he conocido 3/4 partes del mundo viajando, vendiendo. Y he conocido, conocer toda la gastronomía de España, conocer todos los países de Europa, es algo que jamás podría haber optado a ello si no fuese un trabajador autónomo. Además que atesoras una cartera que se pasa a otra generación. Evidentemente, y luego nosotros, un agente comercial, somos una de las profesiones mejor pagadas. ¿Por qué? Pues porque todo lo que se fabrica, todo se comercializa, todo se vende. En el medio, ¿quién está? Un agente comercial, no hay más. Entonces, todo el tráfico que hay, el 97% de las pymes españolas que suponen todas estas, al final, la red comercial, ¿quién es? Un agente comercial. Eso es un trabajador autónomo al 99,99%. ¿Qué pasa? Hay que explicar, hay que trasladar a gente joven, que es donde nosotros no podemos llegar, pero sí que tiene recursos las distintas administraciones locales y autonómicas para llegar, para explicar que aquí hay trabajo, aquí hay futuro, que el trabajador autónomo tiene un futuro muy, muy, muy ilusionante, con muchas pegas, con las que hemos trasladado aquí y muchas más que nos hemos dejado el tintero, pero es una manera de fijar población, de conciliar la vida familiar, que la mujer pueda hacer el puesto de trabajo. O sea, yo me emociono a la hora de hablar de Creo que está cambiando el clima de esa tertulia. Vamos a ver, yo la verdad, Carlos, que me estás dando envidia. Cuando estás hablando de que están bien pagados, ya quisiéramos el tema del transporte que tuvieran bien pagados. Ese es el problema principal que tenemos. Son los datos que da la gente tributaria, no saca. Ya quisiéramos en el transporte tener bueno, eso, es que el transporte es muy peculiar y tenemos muy difícil trasladar los costes a los cargadores, muy complicado, y ese es un hándicap que es el que nos amarga la vida, y que está teniendo problemas en el relevo generacional. En Asturias no hay grandes empresas de transporte, digamos que las grandes empresas serían las cooperativas de transportistas. Claro. Asintra, Vilesina, Asturco. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Que las plazas, el que se jubila, no hay nadie que entre a ocupar esa plaza. Es que las bonificaciones, en este caso, o sea, en el transporte tiene unas circunstancias muy complicadas, es verdad, en las que su herramienta de trabajo vale muchísimo dinero, él tiene unos plazos de amortización muy largos. No te puedes entrar y salir. Claro. No es como un bar que puedes abrir hoy y cerrar dentro de 3 meses. Un camión luego, te vas a meter en una millonada que tienes que aguantar sí o sí. ¿Y cómo aguantas sí o sí?
pues muchas veces, por desgracia para nosotros, tirándonos los precios, pisándonos la manguera unos a otros y así no vamos a ninguna parte, así no tenemos futuro. Claro, y luego el precio del combustible, que está muy alto, pues también afecta muchísimo. Claro, el combustible es una materia prima muy importante en el transporte. Si pudiéramos repercutir en los precios, Claro, no es el tema de combustible. o si hubiera el combustible está algún caro, sistema de bonificaciones bien pensado, que al final... Pero el autónomo del transporte contrata directamente, personalmente. No, está en no, una asociación. Hombre, puede haber algún caso que un transportista contrate, pero normalmente es a través de intermediarios o agencias. Puede haber transportistas que contratan directamente. Cuando contratas directamente, pues normalmente llevas un poco mejor precio. Claro. Pero cuando un viaje te pasó por 3 o 4 manos, Claro. en cada parte de la tarta le pegaron un pellizco, cuando te llega a ti no te queda nada. Normalmente al que pone los fierros, estamos hablando del que pone el camión, ese es el que menos lleva de todos, porque Claro. lo llevan los intermediarios sin ningún coste. Claro. Entonces, ahí había según en la huelga que tuvimos, se había llegado a reducir, había llegado a un acuerdo del gobierno para reducir el número de intermediarios en cada viaje, en cada expedición. Sí. Pero bueno, todavía no se concretó y las cosas cuando les interesan van rápido, pero cuando no lo dejan en el limbo de los justos dormirse. Tenemos una legislación, toda la legislación de la ley de contratas y subcontratas y todo eso está hecha para favorecer que el negocio se lo lleve uno grande y que luego vaya pasando de uno a otro y cada uno le va pegando el mordisco hasta que llega el que, como tú dices, el que pone el hierro, o llega el que pone el ladrillo, o llega el último de la cadena. Todos esos y todos esos van pues por muchas veces por debajo del coste o como sea, porque se han llevado. Se nos ha acabado el tiempo, me están avisando, así que, bueno, cerebro que al final haya un cierto aire de optimismo. Muchas gracias a los 4 por estar aquí y gracias a vosotros por vernos y nos volveremos a ver la semana que viene, el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches.